¿Cómo están? Hoy vamos a ver el temperamento bilioso. Ya hice una pequeña introducción de los temperamentos. Ahora vamos a ver uno por uno. Les dije que me basaba en la clasificación hipocrática, revisada y actualizada por Perriot, donde divide los temperamentos en 4: bilioso, sanguíneo, nervioso y linfático. Hoy vamos a ver el temperamento bilioso con ejemplos de escrituras y las características principales. Decimos que el bilioso es magnético, que irradia magnetismo. En la función yang es pensamiento, porque es la comprensión y elaboración de los hechos, dando resultados o significados, buscando soluciones, relaciones, conexiones que tienen sentido, es decir, el raciocinio. Y con respecto a la función primaria es la reactividad, que nos habla que el bilioso tiene iniciativa, planea, realiza, actúa sobre el medio adaptándolo o modificándolo también para beneficio suyo, pero también del entorno. Entonces, vamos a empezar a ver escrituras donde voy a dar los rasgos, así que habría que tener una noción básica de la grafología, de los nombres técnicos, porque así les doy las características del bilioso. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que los temperamentos no son puros. Generalmente se da el predominio de un temperamento y otro temperamento que lo acompaña y que puede colaborar y equilibrarlo, porque todos tenemos un poco de cada temperamento. Lo ideal sería tener 25% de cada uno, pero nadie es perfecto. Entonces, vamos a ver, sacamos porcentaje, vemos qué es lo que más predomina. Entonces, algunas características que yo vaya a decir de las escrituras, pueden decir, bueno, esta escritura no es así, pero bueno, hay que tener en cuenta el segundo temperamento también. El bilioso. En principio voy a dar lo que sería de la grafonomía, de la escritura, y después hablo por qué. En este caso tenemos que hay orden, la escritura es concentrada, miren los espacios que ha dejado, es semiangulosa, acá tenemos M's en ángulos, también tenemos otros en curvas, pero hay bastante ángulo. Eso es una característica del bilioso. Las M y las N son estrechas, no son expandidas como lo hace por ejemplo el sanguíneo, es profunda, es rectilínea porque va al objetivo directamente, es levemente inclinada, es moderada a rápida, es ligada, es cerrada. Las mayúsculas son ligadas a la letra siguiente, porque pasa a la acción. Iniciales y finales están controlados, no tienen ningún exceso. Entonces, ¿qué nos está diciendo cuando una escritura es ordenada o tiene buena disposición de los márgenes que hace el bilioso? Que es organizado, que es disciplinado. Cuando es concentrada, que se concentra justamente en las tareas. En general también el tamaño es pequeño, la de la escritura del bilioso, y también se da gladiolada la escritura. En la presión generalmente tiene buen relieve, es firme porque el bilioso es seguro, es decidido, es exigente consigo mismo, pero también lo es con los demás. Luego es simplificada, no vemos que tenga grandes adornos, porque es práctico, utiliza la síntesis el bilioso, no le gusta andar dando vueltas sobre un tema. Ahora vamos a seguir viendo, así vamos viendo otras características. Acá en esta tenemos, por ejemplo, la barra de T está 3/4 partes del AMPA, que se mantiene, no son unas T largas, ni exageradas, como por ejemplo se da en el sanguíneo, sino que están dentro de todo controladas. Después vemos que hay ángulos, otra característica del bilioso, en las N. Después las N y las M
son estrechas. Vemos triángulo en la tercera zona. Los ángulos en la escritura nos da el grado de resistencia. El sujeto es perseverante, es tenaz, por eso es posible que veamos también algunos arpones. Y el triángulo en la tercera zona porque es un líder nato, el bilioso. Le gusta a la autoridad. También vemos que es profunda, es concentrada, es firme, los finales son medidos, es gladiolada y es cerrada también porque ejerce un control sobre las emociones, sobre los nervios. Es rectilínea porque se consagra a los objetivos la persona. Regular, esta no es muy regular para decir, pero en general el bilioso, que ya lo vamos a ver en las siguientes, la escritura es regular, es constante por la estabilidad, por la constancia, porque es metódico. Acá está mezclado con otro temperamento muy posible que sea el nervioso. Entonces, por eso les muestro varias escrituras, porque vamos a encontrar varias alternativas. Bueno, acá tenemos otra donde la escritura es concentrada también. Las jambas son más angostas que en el sanguíneo las suele hacer más amplias. Es regular, acá es regular la escritura. La M y la N son angostas, dejan poco espacio. La velocidad en el bilioso es de moderada a rápida, porque el ritmo del bilioso no es rápido, pero el rendimiento que tiene en su trabajo es intensivo por su concentración, es decir, hay más calidad que velocidad. Entonces, en la escritura vamos a encontrar de moderada a rápida. Luego tenemos que es cerrada, las barras de T son altas. Acá, miren, ¿por qué? Porque la barra de T, aparte de poder estar a las 3/4 partes de altura y equilibrada, también puede ser alta por el don de mando o de autoridad que ejerza. Acá no es nada extraño porque esto es de una mujer policía, esta escritura. En realidad el bilioso lo que hace es achicar el trazado y lo condensa. Y acá tenemos otra que es en letra de imprenta, también vemos que concentró la escritura, que es ordenada, que es firme, es rectilínea, es regular, está muy controlada esta escritura. Es estrecha, es profunda, es vertical, justamente por el control que ejerce sobre los nervios, la afectividad. También es de moderada, pero más bien a lenta. El bilioso es bastante preciso, así que vamos a tener los puntos de las I precisas. Los óvalos van a ser normalmente cerrados. Podemos encontrar golpes de sable también por la autoridad y la tenacidad. Con respecto a la parte negativa de la perseverancia que pueda tener, es que es muy obstinado el bilioso y puede llegar a ser rencoroso porque no olvida. En definitiva, el bilioso es uno de los temperamentos más firmes y decididos de todos los temperamentos. Irradia magnetismo, es un líder nato, es autoritario, es ambicioso, es metódico, es enérgico, es perseverante, combativo. Los planes que hace pueden ser a largo plazo justamente por esa perseverancia que tiene. Y en la escritura, ¿dónde lo vemos? En que la escritura es firme, es concentrada, los puntos son precisos, la escritura es regular por la constancia, en general tiene relieve, podemos ver que tiene ángulos
y triángulos, a veces en la tercera zona, es ordenada. Es decir, tenemos varias características. Yo voy a hacer luego un cuadro sinóptico cuando haga el resumen para que quede bien el conocimiento. El bilioso estrecha la M y las N, simplifica, es cerrada. Las jambas son profundas y son angostas, ¿no? Así como las del sanguíneo, que ya vamos a ver que se amplifica el movimiento. Para la clase próxima justamente vamos a ver el temperamento sanguíneo. Los espero, hasta pronto.